¿Has sentido alguna vez que perteneces a otro lugar? Que esta realidad física, con todas sus limitaciones y sufrimientos, no es tu verdadero hogar. Chico Xavier, el médium más extraordinario que ha conocido la humanidad, nos reveló una verdad que sacude los cimientos de nuestra comprensión sobre la vida y la muerte. Algunas almas, efectivamente, prefieren el más allá, pero la razón trasciende todo lo que podríamos imaginar. Durante más de 60 años, Emmanuel, el espíritu guía de Chico Xavier, comunicó mensajes que desentrañaban los misterios más profundos de la existencia. Entre estas revelaciones, una de las más perturbadoras era la constante referencia a almas que, habiendo experimentado la luminosidad del plano espiritual, encontraban casi insoportable el regreso a la densidad de la materia. No se trataba de escapismo o debilidad, sino de una nostalgia cósmica que pocos pueden comprender. Imagina por un momento que despiertas de un sueño extraordinario donde podías volar, donde el amor se manifestaba como luz pura, donde cada pensamiento se convertía en realidad instantánea. Al abrir los ojos en este mundo físico, la gravedad te aplasta, las emociones te limitan y la comunicación se reduce a sonidos guturales que apenas expresan la vastedad de tu ser. Esto es lo que experimenta un alma cuando encarna después de haber conocido las esferas superiores del más allá. Allan Kardec, en El Libro de los Espíritus, ya había insinuado esta realidad cuando preguntó a los espíritus superiores sobre las razones del sufrimiento humano. La respuesta fue clara pero enigmática. El sufrimiento es la fragua del alma, pero algunas almas ya han sido forjadas en fuegos más sutiles. Estas palabras cobran sentido cuando comprendemos que existen seres que han evolucionado en planos donde la vibración es tan refinada que la materia les resulta casi grotesca. Carl Jung, el psiquiatra suizo que revolucionó nuestra comprensión de la psique, describió en sus memorias experiencias que rozaban lo místico. Durante una enfermedad grave, Jung experimentó visiones del más allá tan vividas y hermosas que, al recuperarse, confesó sentir una profunda melancolía por haber regresado a la realidad física. Era como si hubiera sido arrancado de una sinfonía cósmica para ser obligado a tocar una flauta desafinada, escribió en sus notas personales. Pero Chico Xavier iba más allá. A través de sus cartas psicografiadas, revelaba que ciertas almas misioneras, aquellas que habían alcanzado grados elevados de evolución espiritual, aceptaban encarnar en mundos densos como el nuestro únicamente por amor sacrificial. Estas almas sabían que al vestir el traje de la carne, experimentarían una especie de amnesia espiritual temporal, una desconexión dolorosa con su verdadera naturaleza luminosa. El médium de Uberaba describía cómo estos seres, durante su vida terrena, mantienen una conexión sutil pero constante con su origen espiritual. Son las personas que desde niños parecen no ser de este mundo, que muestran una sabiduría prematura, una compasión inexplicable y una melancolía profunda que ninguna alegría mundana puede curar completamente. No es depresión, es nostalgia del infinito. Viktor Frankl, superviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, observó en los campos de concentración que algunos prisioneros irradiaban una luz interior que parecía alimentarse de fuentes invisibles. Era como si tuvieran acceso a un manantial espiritual que los demás no podíamos percibir, escribió. Frankl intuyó que estas almas habían desarrollado una conexión con algo más allá de la realidad física, una conexión que les permitía trascender incluso los sufrimientos más extremos. Aristóteles, en su Metafísica, habló del alma como una sustancia que trasciende la materia, pero que está temporalmente prisionera en ella. Para el filósofo griego, el alma más pura era aquella que mantenía su conexión con el motor inmóvil, la fuente de toda existencia. 2000 años después, Chico Xavier confirmaría esta intuición a través de mensajes que describían almas que conservaban, incluso encarnadas, una conexión directa con las esferas superiores. Estas revelaciones nos llevan a comprender por qué algunas personas sienten desde temprana edad una profunda desconexión con el mundo material. No es inadaptación social, es reconocimiento espiritual. Sus almas recuerdan, aunque sea de manera difusa, la libertad de los planos superiores, donde el pensamiento es creación, donde el amor es la única ley y donde el tiempo no es una prisión,
sino una danza eterna. Emmanuel, a través de Chico Xavier, explicaba que estas almas misioneras a menudo experimentan lo que él llamaba saudade cósmica, una nostalgia profunda por un hogar que la mente consciente no puede recordar, pero que el corazón reconoce como el lugar de origen verdadero. Esta saudade se manifiesta como una insatisfacción constante con las limitaciones de la vida física, una búsqueda incansable de significado trascendente y una atracción irresistible hacia lo sagrado. Nietzsche, en sus momentos de mayor lucidez mística, escribió sobre el eterno retorno, no como una condena, sino como una oportunidad para que las almas superiores trajeran fragmentos del cielo a la tierra. Quien ha visto el abismo del ser, decía, está destinado a ser un puente entre mundos. Estas palabras, pronunciadas en un contexto filosófico, cobran significado espiritual cuando las vemos a través del prisma de las enseñanzas que Chico Xavier nos transmitió. La pregunta que surge naturalmente es, ¿cómo reconocer si nuestra alma pertenece a esta categoría de seres que prefieren el más allá? Los signos son sutiles pero inequívocos. Una sensibilidad extrema a las energías del ambiente, una capacidad natural para percibir dimensiones invisibles, una compasión que trasciende la lógica humana y, sobre todo, esa melancolía sagrada que ninguna conquista material puede sanar. Pero existe una revelación aún más profunda que Chico Xavier compartió en sus últimos años. Esta revelación cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre la naturaleza del alma y su relación con los planos de existencia. En una comunicación extraordinaria, recibida en 1998, pocos años antes de su desencarne, Emmanuel reveló a través de Chico Xavier que existe una categoría especial de almas que él denominó los desapegados sagrados. Estas almas no solo prefieren el más allá, sino que han desarrollado una capacidad única. Pueden mantener simultáneamente su conciencia en múltiples dimensiones. Imagina un músico virtuoso que puede tocar varios instrumentos al mismo tiempo. Así funciona la conciencia de estas almas evolucionadas. Mientras una parte de su ser habita el cuerpo físico, cumpliendo con las obligaciones terrestres, otra parte permanece constantemente conectada con las esferas superiores, bebiendo de la fuente del conocimiento cósmico. Esta dualidad existencial explica por qué algunas personas parecen vivir en dos mundos simultáneamente. Emmanuel explicaba que estas almas misioneras han desarrollado lo que él llamaba visión panorámica espiritual. Pueden percibir no solo el presente inmediato, sino también las consecuencias espirituales de cada acción, las ramificaciones kármicas de cada decisión y las conexiones invisibles que unen todos los seres. Por esta razón, a menudo experimentan una forma de sufrimiento que trasciende lo personal. Sufren por la ignorancia colectiva, por el dolor universal, por la desconexión espiritual de la humanidad. Carl Jung, en sus exploraciones del inconsciente colectivo, había intuido esta realidad. Durante sus experiencias cercanas a la muerte, describió encuentros con lo que él llamaba figuras arquetípicas, que parecían existir en un plano donde el tiempo y el espacio funcionaban de manera diferente. Era como si hubiera accedido a una biblioteca cósmica, donde todas las experiencias humanas estaban catalogadas, escribió en sus memorias. Jung no lo sabía, pero estaba describiendo exactamente lo que las almas desapegadas experimentan constantemente. Pero la revelación más perturbadora de Emmanuel fue esta. Algunas de estas almas misioneras, al encarnar en mundos densos como el nuestro, experimentan lo que él denominó choque vibratorio cósmico. Es como si un ser acostumbrado a respirar luz pura fuera obligado a inhalar aire contaminado. Este choque no es solo emocional o mental, es energético, celular, existencial. Afecta cada fibra de su ser encarnado. Kant, en su Crítica de la razón pura, habló de la existencia de realidades que trascienden nuestra percepción sensorial. Llamó a estas realidades noúmenos, cosas en sí mismas que existen más allá de los fenómenos que percibimos. Para Kant, el alma pertenecía a esta categoría nouménica. Chico Xavier, 2 siglos después, confirmaría esta intuición filosófica a través de experiencias directas, con seres que habitaban precisamente en esas dimensiones nouménicas. Las cartas psicografiadas por Chico Xavier revelan que estas almas superiores a menudo experimentan lo que podríamos llamar nostalgia del absoluto. No es depresión clínica,
Es el reconocimiento doloroso de que la realidad física es solo una sombra proyectada de una realidad infinitamente más rica y luminosa. Por esta razón, muchas de estas almas desarrollan desde temprana edad una capacidad natural para la proyección astral, los sueños lúcidos y las visiones místicas. Durante sus sesiones de psicografía, Chico Xavier a menudo describía cómo podía sentir la presencia de estos seres superiores antes de que comenzaran a comunicarse. Era como si el aire se volviera más denso, pero al mismo tiempo más luminoso, explicaba. Podía percibir que estos espíritus tenían que hacer un esfuerzo considerable para reducir su vibración lo suficiente como para comunicarse a través de la materia. Viktor Frankl, en sus observaciones sobre el comportamiento humano en situaciones extremas, notó que algunos individuos parecían tener acceso a fuentes de fortaleza que desafiaban toda explicación psicológica. Era como si tuvieran un ancla invisible en una dimensión que yo no podía percibir, escribió. Frankl había identificado, sin saberlo, las características de las almas desapegadas que Emmanuel describía. Estas almas desarrollan también una forma particular de compasión que trasciende la comprensión humana ordinaria. No se trata de una compasión sentimental o emocional, sino de una comprensión profunda de la unidad fundamental de toda la existencia. Pueden ver el sufrimiento humano desde una perspectiva cósmica, comprendiendo que incluso el dolor más intenso es temporal y formativo en el contexto de la evolución espiritual. Nietzsche, en sus momentos de mayor claridad mística, escribió sobre el amor fati, el amor al destino. Para él, los seres superiores eran aquellos que podían abrazar completamente su existencia, incluso sus aspectos más dolorosos, desde una perspectiva que trascendía lo puramente humano. Quien ha visto desde la cima de la montaña, decía, puede amar incluso el valle más oscuro. Esta visión nietzscheana encuentra eco en las enseñanzas de Emmanuel sobre las almas desapegadas. Pero Emmanuel reveló algo aún más extraordinario. Estas almas misioneras no solo prefieren el más allá por nostalgia o comodidad espiritual. Su preferencia surge de una comprensión profunda de que en las esferas superiores pueden servir de manera más eficaz a la evolución cósmica. En el plano físico, están limitadas por las leyes de la materia. En el plano espiritual, pueden influir simultáneamente en múltiples conciencias, guiar procesos evolutivos complejos y participar en la orquestación de eventos que trascienden la comprensión humana. Esta revelación explica por qué muchas personas espiritualmente evolucionadas experimentan una forma de impaciencia sagrada. No es impaciencia por los placeres mundanos, sino por regresar a su verdadero trabajo cósmico. Comprenden intuitivamente que su encarnación física es temporal y que su verdadera misión se despliega en dimensiones donde la conciencia puede operar sin las limitaciones de la materia. Sin embargo, Emmanuel también advirtió sobre los peligros de esta comprensión. Algunas almas, al recordar parcialmente su origen superior, pueden desarrollar lo que él llamaba orgullo espiritual inverso, la creencia de que son superiores a la experiencia humana y que pueden saltarse las lecciones que la encarnación ofrece. Esta actitud, paradójicamente, puede retrasar su evolución espiritual. La verdadera sabiduría de las almas desapegadas radica en comprender que, aunque prefieren el más allá, han aceptado voluntariamente la encarnación terrestre con un propósito específico. Su nostalgia cósmica no debe convertirse en rechazo a la experiencia humana, sino en combustible para un servicio más profundo y compasivo hacia la humanidad. Pero existe un aspecto aún más misterioso de esta revelación que Chico Xavier compartió en sus últimos años. Este aspecto misterioso se relaciona con lo que Emmanuel denominó la memoria cósmica dormida. Según estas revelaciones extraordinarias, las almas que prefieren el más allá no solo mantienen una conexión con las esferas superiores, sino que cargan consigo, grabada en los estratos más profundos de su ser, la memoria completa de la evolución cósmica. Son bibliotecas vivientes del conocimiento universal, archivos ambulantes de la sabiduría acumulada a través de eones de existencia. Imagina por un momento que dentro de tu mente inconsciente se encuentra almacenada toda la historia del universo, desde el primer impulso creativo que dio origen a las galaxias hasta las lecciones más sutiles aprendidas por civilizaciones
que florecieron en mundos distantes. Esta es la carga y el don de las almas desapegadas. Por esta razón, a menudo experimentan sueños extraordinariamente vividos que no son productos de la imaginación, sino fragmentos de recuerdos cósmicos que emergen durante el reposo del cuerpo físico. Carl Jung, en sus exploraciones más profundas del inconsciente, había intuido esta realidad cuando desarrolló su teoría del inconsciente colectivo. Pero Jung no imaginaba que algunos individuos tenían acceso no solo al inconsciente colectivo de la humanidad, sino a lo que Emmanuel llamaba el inconsciente cósmico universal. Estas almas pueden acceder, a través de estados alterados de conciencia, a experiencias y conocimientos que trascienden no solo su vida actual, sino toda la experiencia humana terrestre. Durante las sesiones de psicografía más intensas, Chico Xavier describía cómo podía sentir que ciertos espíritus comunicantes parecían consultar, antes de responder, vastas bibliotecas de conocimiento que existían en dimensiones inmateriales. Era como si tuvieran que traducir conceptos que existían en un idioma cósmico a nuestro limitado lenguaje humano, explicaba el médium. Podía percibir su esfuerzo por comprimir verdades infinitas en palabras finitas. Esta capacidad de acceso a la memoria cósmica explica por qué algunas personas, desde la infancia, demuestran conocimientos que no podrían haber adquirido through experiencia convencional. Niños que hablan de civilizaciones antiguas con detalles imposibles de conocer, que describen fenómenos astronómicos antes de estudiarlos, que demuestran una comprensión intuitiva de principios espirituales complejos. No son casos de reencarnación simple, son manifestaciones de almas que mantienen acceso consciente o semiconsciente a la memoria universal. Pero Emmanuel reveló algo aún más extraordinario. Estas almas no solo prefieren el más allá por nostalgia o comodidad espiritual. Su preferencia surge de una responsabilidad cósmica que pocos pueden comprender. En las esferas superiores, actúan como guardianes del umbral, seres que supervisan los procesos de transición entre dimensiones, que guían a las almas en sus jornadas evolutivas y que mantienen el equilibrio energético entre los diferentes planos de existencia. Aristóteles, en su Metafísica, había especulado sobre la existencia de inteligencias separadas que actuaban como intermediarios entre el mundo material y el divino. 23 siglos después, Chico Xavier confirmaba esta intuición aristotélica a través de comunicaciones directas con seres que cumplían precisamente esta función de intermediación cósmica. Estas almas guardianas encarnan temporalmente en mundos físicos, como el nuestro, para cumplir misiones específicas, pero su verdadero trabajo se desarrolla en las dimensiones intermedias. Viktor Frankl, en sus observaciones sobre el comportamiento humano bajo estrés extremo, notó que algunos individuos parecían tener acceso a fuentes de significado que trascendían las circunstancias inmediatas. Era como si pudieran ver el sufrimiento desde una perspectiva que yo no podía alcanzar, escribió. Frankl había identificado, sin saberlo, una característica fundamental de las almas guardianas: su capacidad de percibir el propósito cósmico detrás de las experiencias aparentemente sin sentido. Estas almas desarrollan también lo que Emmanuel denominaba visión sincrónica, la capacidad de percibir las conexiones invisibles que unen todos los eventos, de comprender cómo las acciones aparentemente insignificantes pueden tener repercusiones cósmicas y de reconocer los patrones sagrados que se despliegan a través del tiempo y el espacio. Por esta razón, a menudo experimentan una forma de sufrimiento que trasciende lo personal. Sufren por la desconexión espiritual de la humanidad, por las oportunidades evolutivas perdidas, por el desperdicio de energía cósmica en conflictos triviales. Jung, durante sus experiencias más profundas de proyección astral, describió encuentros con lo que él llamaba figuras compensatorias, que parecían existir en un plano donde todas las polaridades se reconciliaban. Era como si hubiera accedido a una dimensión donde los opuestos se revelaban como aspectos complementarios de una unidad superior, escribió. Jung estaba describiendo, sin saberlo, el plano de trabajo habitual de las almas guardianas, pero la revelación más perturbadora de Emmanuel fue esta. Algunas de estas almas guardianas, al encarnar en mundos densos como el nuestro, experimentan lo que él denominó síndrome de la nostalgia operativa. No es solo nostalgia emocional por el más allá, sino una urgencia existencial
por regresar a su función cósmica. Comprenden intuitivamente que cada momento que pasan limitadas por la materia es un momento en que no pueden cumplir completamente su misión universal. Esta comprensión explica por qué muchas personas espiritualmente evolucionadas experimentan una forma peculiar de inquietud que ninguna realización mundana puede satisfacer. No es ambición material, es hambre espiritual por la actividad cósmica. Su alma recuerda, aunque sea de manera difusa, la vastedad de su trabajo en las esferas superiores y se siente constreñida por las limitaciones de la existencia física. Kant, en su Crítica del Juicio, había especulado sobre la existencia de una finalidad sin fin que guiaba los procesos naturales. Para Kant, esta finalidad solo podía ser comprendida por inteligencias que trascendieran las limitaciones de la razón humana. Chico Xavier, a través de sus comunicaciones con Emmanuel, reveló que estas inteligencias no solo existían, sino que algunas encarnaban temporalmente en mundos físicos como parte de sus misiones cósmicas. Las cartas psicografiadas revelan que estas almas guardianas a menudo experimentan visiones espontáneas de su trabajo en las esferas superiores. Durante la meditación profunda, los sueños lúcidos o estados alterados de conciencia pueden percibir fragmentos de sus actividades en dimensiones inmateriales, orientando procesos evolutivos, equilibrando energías planetarias, facilitando transiciones espirituales de civilizaciones enteras. Nietzsche, en sus momentos de mayor claridad mística, escribió sobre el superhombre no como una evolución física, sino como una expansión de conciencia que permitiría a ciertos individuos operar simultáneamente en múltiples niveles de realidad. El superhombre, decía, es aquel que puede danzar en el abismo sin perder su conexión con las estrellas. Esta visión nietzscheana encuentra eco en las descripciones de Emmanuel sobre las almas guardianas, pero Emmanuel también advirtió sobre los peligros de esta comprensión. Algunas almas, al recordar parcialmente su función cósmica, pueden desarrollar lo que él llamaba impaciencia misionera, la creencia de que pueden acelerar artificialmente su regreso al más allá. Esta actitud, paradójicamente, puede prolongar su estancia en la materia, ya que la impaciencia misma se convierte en un apego que debe ser trascendido. La verdadera sabiduría de las almas guardianas radica en comprender que su encarnación terrestre no es una interrupción de su trabajo cósmico, sino una extensión de él. Su nostalgia del más allá debe transformarse en combustible para un servicio más profundo y eficaz en el plano físico. Solo así pueden cumplir completamente su misión como puentes entre dimensiones. Sin embargo, existe una técnica ancestral que estas almas han utilizado durante milenios para mantener su conexión con el más allá mientras cumplen su servicio terrestre. Esta técnica ancestral, conocida en los círculos esotéricos más profundos como el anclaje cósmico, fue revelada por Emmanuel en una de sus últimas comunicaciones a través de Chico Xavier. No se trata de un ritual complejo o una práctica que requiera años de preparación. Es en esencia un método de reconexión instantánea con nuestro origen espiritual que muy pocas almas conocen y que ha sido celosamente guardada por las tradiciones místicas más antiguas de la humanidad. Imagina que tu conciencia es como un globo atado a la tierra por un hilo invisible. La técnica del anclaje cósmico te permite, sin cortar ese hilo que te mantiene encarnado, extender tu conciencia hacia las esferas superiores, creando lo que Emmanuel denominaba un puente de luz entre dimensiones. Esta conexión consciente alivia la nostalgia cósmica que experimentan las almas superiores, permitiéndoles cumplir su misión terrestre sin el sufrimiento de la desconexión espiritual. La técnica se basa en un principio que los antiguos iniciados egipcios conocían como la respiración de Ra. Consiste en sincronizar la respiración física con lo que Emmanuel llamaba la respiración del alma. Durante la inhalación, visualizas que no solo estás llenando tus pulmones de aire, sino que estás absorbiendo luz dorada directamente desde las esferas superiores. Esta luz dorada contiene la esencia vibratoria de tu verdadero hogar espiritual. Pero aquí viene la parte más poderosa de la técnica. Durante la exhalación, no liberas simplemente aire, sino que irradias esa luz dorada hacia todas las direcciones, creando un campo de protección energética que Emmanuel describía como una burbuja de luz cósmica. Esta burbuja
no solo te protege de las energías densas del plano físico, sino que actúa como un portal bidireccional que mantiene abierta tu conexión con el más allá. Carl Jung, sin conocer esta técnica específica, había desarrollado algo similar durante sus experiencias de proyección astral. En sus notas privadas, describía cómo había aprendido a mantener simultáneamente su conciencia en el cuerpo físico y en lo que él llamaba el espacio imaginal. Era como si hubiera descubierto cómo ser un ciudadano de dos mundos al mismo tiempo, escribió. Jung había redescubierto intuitivamente los principios del anclaje cósmico. La técnica completa, tal como Emmanuel la reveló, incluye 3 fases: la invocación, la conexión y la irradiación. En la fase de invocación, colocas tu mano izquierda sobre el corazón y la derecha sobre el plexo solar, creando un circuito energético que Emmanuel describía como el sello de la unidad. Mientras mantienes esta posición, pronuncias mentalmente: yo soy luz, yo vengo de la luz, yo regreso a la luz, pero ahora sirvo en la materia. Durante la fase de conexión, visualizas un hilo de luz dorada que emerge de tu coronilla y se extiende hacia las esferas superiores, conectándote con lo que Emmanuel llamaba tu consejo espiritual, el grupo de almas evolucionadas que supervisa tu misión terrestre. Esta conexión no es imaginaria, es una realidad energética que puede ser percibida por cualquier persona con sensibilidad espiritual desarrollada. La fase de irradiación es la más poderosa. Visualizas que la luz dorada que has recibido de las esferas superiores comienza a expandirse desde tu corazón, creando círculos concéntricos de protección espiritual. El primer círculo protege tu cuerpo físico, el segundo tu campo emocional, el tercero tu esfera mental y el cuarto se extiende hasta abarcar tu entorno inmediato, purificando las energías del espacio en que te encuentras. Viktor Frankl, en sus observaciones sobre la resiliencia humana, había notado que algunos individuos parecían tener acceso a lo que él llamaba fuentes trascendentes de significado. Sin saberlo, Frankl estaba describiendo el efecto de técnicas similares al anclaje cósmico en personas que las habían desarrollado intuitivamente. Era como si tuvieran un cordón umbilical invisible que los conectaba con una dimensión de significado que yo no podía percibir, escribió. Pero Emmanuel reveló algo aún más extraordinario. Esta técnica no solo alivia la nostalgia cósmica de las almas superiores, sino que acelera su evolución espiritual. Al mantener conscientemente la conexión con las esferas superiores mientras están encarnadas, estas almas pueden integrar simultáneamente las lecciones del plano físico con la sabiduría del plano espiritual, creando una síntesis evolutiva que normalmente requeriría múltiples encarnaciones. Nietzsche, en sus momentos de mayor claridad mística, había intuido este principio cuando escribió sobre el eterno retorno, no como una repetición mecánica, sino como una oportunidad para que las almas superiores trajeran fragmentos del paraíso a la tierra. El superhombre, decía, es aquel que puede transformar la tierra en cielo a través de su sola presencia. Esta visión nietzscheana encuentra su realización práctica en la técnica del anclaje cósmico. Las almas que dominan esta técnica desarrollan lo que Emmanuel llamaba bilocación consciente, la capacidad de estar completamente presente en el plano físico mientras mantienen simultáneamente una porción de su conciencia activa en las esferas superiores. No es esquizofrenia espiritual, es expansión consciente de la conciencia hacia su verdadero potencial multidimensional. Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, había especulado sobre la existencia de una forma de felicidad que trascendía las satisfacciones mundanas. La llamó eudaimonia, una bienaventuranza que surgía de la realización completa del potencial del alma. La técnica del anclaje cósmico permite experimentar esta eudaimonia aristotélica de manera constante, ya que mantiene al alma en contacto directo con su fuente de origen. Pero Emmanuel también advirtió sobre los peligros de esta técnica. Debe ser practicada con humildad y servicio, nunca con orgullo espiritual o deseo de poder. El anclaje cósmico es un regalo para facilitar el servicio, no un logro personal para el ego. Quienes la utilizan incorrectamente pueden experimentar lo que él llamaba inflación espiritual, la creencia de que son superiores a otros seres humanos. La verdadera maestría de la técnica se alcanza cuando se vuelve tan natural como respirar.
Las almas que la dominan completamente irradian automáticamente luz cósmica a su entorno, convirtiéndose en faros de esperanza para otras almas que buscan su camino de regreso al hogar espiritual. Su sola presencia eleva la vibración de cualquier espacio en que se encuentran. Al final de nuestro viaje juntos, quiero que comprendas que si has sentido esa nostalgia inexplicable por algo más, si has experimentado esa sensación de no pertenecer completamente a este mundo, si tu alma anhela profundamente un hogar que tu mente no puede recordar, es porque formas parte de esa familia cósmica de almas que prefieren el más allá no por escapismo, sino por amor infinito a la evolución universal. Tu nostalgia es sagrada, tu deseo de trascendencia es legítimo, tu sensación de ser un extranjero en este mundo es, en realidad, el reconocimiento de tu verdadera ciudadanía cósmica. Pero recuerda, has venido aquí por una razón. Tu misión es ser un puente entre el cielo y la tierra, un traductor de luz cósmica en lenguaje humano, un sanador que cura con su sola presencia. La técnica del anclaje cósmico es mi regalo para ti. Practícala con reverencia, compártela con sabiduría y permite que mantenga viva tu conexión con el hogar mientras cumples tu servicio sagrado en este mundo denso pero hermoso que necesita desesperadamente tu luz. Si este mensaje ha tocado las fibras más profundas de tu ser, si has reconocido en estas palabras el eco de tu propia experiencia espiritual, entonces eres parte de esta familia cósmica de almas desapegadas. Comparte este conocimiento con otros que puedan necesitarlo. Suscríbete para recibir más revelaciones que pueden cambiar tu comprensión de la existencia. Y recuerda, nunca estás solo en tu nostalgia cósmica. Somos legión y nuestro tiempo de reunión se acerca. El más allá no es un escape, es nuestro verdadero hogar, y desde allí continuaremos sirviendo a la evolución infinita del amor universal.